práctica integral, nosotros estamos enfocados en aumentar y en cultivar la conciencia profunda, la conciencia integral. Entonces venimos con una serie de actividades que están abordando este tema de diferentes maneras, desde diferentes perspectivas y con diferentes personas también que están cada uno enfocados en unas fortalezas que vienen muy generosamente a compartirnos pues a nuestra comunidad de habla hispana. Hoy entonces tenemos como invitado a Gustavo Calabró, que bueno, hoy vamos a quedar en sus manos y nos trae una serie de actividades muy gratas para que podamos profundizar en esta prácticas de vida integral. Los dejo con Erly, que les va a presentar ya con más detalle a Gustavo. Bienvenidos y muchas gracias, Diana. Bienvenidos todos. Les agradecemos muy profundamente por estar aquí en esta nueva oportunidad en que, como decía Dianita, estamos pues acercando a múltiples personas del ámbito de la conciencia integral y que están llevando a cabo diferentes actividades, ¿no? Estamos así casi cada mes más o menos presentando a algún expositor, algún ponente que nos hace algunos talleres. Y en esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de Gustavo Calabró. Es un amigo a quien conocimos nosotros justamente cuando estábamos planificando el primer encuentro de Hispanoamérica Integral allá en Bogotá, Colombia. Y fue en ese contexto que conocimos a Gustavo y comenzamos a intercalar experiencias, ideas, proyectos, encontramos muchos puntos afines en común y de nuestra parte también una gran admiración y respeto que se ha ido tornando además con bastante cariño. Así que con todos esos antecedentes, pues el día de hoy es un honor para nosotros presentarlo esta mañana para que nos hable y nos enseñe acerca de la práctica integral de vida. Gustavo nació en Argentina, pero ha vivido en distintas partes del mundo y actualmente radica en Barcelona, España. Tiene a lo largo de su vida una gran trayectoria. Para mí sería muy dilatado leer las cosas que sé de él, pero quisiera señalar algunos puntos apenas de referencia, si cabe, ¿no? Decir que él es facilitador en terapia transpersonal y es además coach integral. Y está certificado en estudios de la felicidad en la Happiness Studies Academy y dirige talleres de práctica integral de vida en el programa Felicidad Integral Club. Él se entrenó en coaching no directivo, análisis transpersonal y teoría integral. Además, colaboró 8 años en un experimento de aplicar la psicología conductual en un pueblo cooperativo en México. Y esta es la parte que me gusta a mí, porque yo también fui, lo que ahora voy a decir de él, que es empresario del sector de alimentación ecológica durante 22 años, que
compaginó lógicamente con toda esta su inquietud de desarrollo y cambio personal. Decía lo primero porque yo también en algún momento estuve con una industria de alimentación ecológica, y allí es donde precisamente, con esa experiencia es que precisamente ensamblamos una conversación muy grande con Gustavo, puesto que tiene pues esta experiencia tan importante y tan nutritiva, por cierto, unas 4 o 5 veces más de tiempo que yo, porque hace tiempo que yo dejé aquello. Y además debo decir que Gustavo es un apasionado por conseguir la transformación personal. Está trabajando en grupos de apoyo y además utiliza una metodología que es muy simple y efectiva, que precisamente el día de hoy vamos a ser testigos de ello. Entonces, sin más, yo quisiera que podamos entrar ya de lleno a esto de la práctica integral de vida. Gustavo, te damos la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y quisiéramos pedirte que nos expliques un poco qué es esto de la práctica integral de vida y qué nos espera esta mañana. Muy bien. Bueno, gracias por la introducción. Yo también tengo especial cariño con Diana y Ferli. Los considero mis amigos más cercanos del otro lado del charco, de la Gran América. Y bueno, y nos vemos cada cierto tiempo y entablamos conversación y vamos hablando y conversando y haciendo algún proyectito juntos también. A ver, la práctica integral es una metodología, vamos a ceñirnos al nombre, práctica integral de vida, que surge de la mano de la visión integral de Ken Wilber. Entonces es la aplicación al ser humano de la visión integral, de la metateoría integral. Ok. Muchas gracias por esa respuesta. Creo que Dianita quería decir algo ahí. No, no, bien, okay. muy bien. Sí, no, sí, bueno. Sí, han habido otros antecedentes, otras personas. El mismo Ken Wilber ha tenido también un programa sobre práctica de vida integral. ¿Podrías contarnos un poco cómo es que tú ensamblas eso? Sí, vamos a ver. Yo toda mi vida me interesó la práctica, ¿no? Desde los 12 años que empecé a leer el primer libro de autoayuda, que era Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Creo que de ahí hasta ahora pues he ido en una línea de leer libros de cambio personal, de psicología, de transformación, de religiones, de budismo, pero todo es orientado a la mejora del ser humano, ¿no? Y la más reciente pues son los estudios sobre la felicidad de la Academia de Estados Unidos, de Happiness Study Academy, con Tal Ben-Shahar. Pero todos va orientado a lo mismo, ¿no? A cómo aplicar al ser humano la transformación para un único objetivo final, que es la felicidad. Así como no sé si aquí supongo que habrá conocedores de la visión integral, hablamos de una metateoría, que es la visión integral, que es una teoría de teorías que engloba muchas teorías. Dentro del mundo de los estudios del bienestar, se habla que el bienestar y la felicidad también es un meta objetivo. O sea que detrás de cualquier cosa, al fin y al cabo, siempre está el deseo de un bienestar, de un crecimiento, de un florecimiento. Al fin y al cabo, de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y mi personalidad es muy empírica, o sea, siempre he estado practicando y todo el libro que he leído y coincidía, pues lo he practicado, así que he tenido mucho tiempo de practicarlo. He estado en diferentes grupos de diferentes formas, pero siempre me interesaba más el aspecto práctico que teórico, ¿no? La teoría como acompañante de la práctica, pero con un enfoque práctico. Así que fue enterarme en uno de los estudios del transpersonal,
que me enteré, una de las unidades hablaba de Ken Wilber, y bueno, aluciné ahí me encantó cómo una persona había estudiado el tema escalonado, cómo se iba evolucionando, porque unos años antes había empezado por el mundo del budismo, y estaba ese concepto de que la iluminación, el despertar, se hacía en un clic, ¿no? Y a mí esa cosa no me cuadraba, no puede ser, las personas no cambiamos ahí en un clic. Es cierto que hay una escalera en la que va subiendo y hay un punto donde ya no hay más peldaños y es un salto al vacío, si quieres, ese cambio transpersonal. Ahí no hay metodología, pero sí hay previa unos pasos que toda persona ha ido avanzando, ¿no? Después ya lo veremos cuando se desarrolle más esto. Sí, muchas gracias. Damos la bienvenida a las personas que se están integrando. Estamos en este momento ya conversando con nuestro invitado, Gustavo Calabró, y él nos está explicando acerca de la práctica integral de vida. Entonces estábamos haciendo unos comentarios un poco sobre los antecedentes, y como ya ya lo tenemos pauteado, si cabe el término, vamos a hacer eso en una primera parte para poder comprender un poco mejor de qué trata después, lo que viene después a continuación, que es el taller propiamente dicho, ¿no? Y ustedes están, desde luego, completamente libres de preguntar, pueden hacerlo también a través del chat, aunque van a haber momentos más directos en los cuales todos vamos a tener la oportunidad de expresarnos también. Esto va a ser seguramente durante los talleres y en la tercera etapa, fundamentalmente, que es ya posterior al taller propiamente dicho, ¿no? Esas son las tres partes que nosotros tenemos dentro de las pautas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo a continuación. Entonces, hecho esto, pues quiero recapitular este diálogo con Gustavo. Él nos estaba hablando de cómo había conocido esto a través precisamente de la metateoría integral de Ken Wilber, ¿no? Y yo te hacía una pregunta relacionada también a cómo habías visto tú, luego de haber explorado esta metateoría, aquella, además, producción, es una producción ingente la que tiene Ken Wilber en relación a la práctica misma, ¿no? ¿Puedes hablarnos tú sobre cómo ves tú esa producción que hay del lado, digamos, de Wilber sobre lo que ya es la práctica integral de vida? Bueno, mi impresión, Herli, no es que detrás de la visión integral hay una gran material sobre la práctica integral de vida. De hecho, a ver, el libro de práctica integral de vida, escrito por Terry Patten, Adam Leonard y Marco Morelli, aparece en el 2008, ¿no? Cuando ya la teoría integral estaba ya muy desarrollada, ¿no? Hace 12 años. Y es el único libro y lo prologa Ken Wilber, ¿no? Es el único libro que habla de la práctica integral de vida. Anteriormente, en la visión integral y en algún libro más, Wilber lo cita al final, habla un pequeño capitulito sobre este tema. Pero no, digamos que es una... Yo me acuerdo cuando leí el libro hace muchos años ya, que me interesó mucho, entonces me puse a buscar referencias alrededor de esto, ¿no? Varios enlaces, incluso en el libro hay enlaces del instituto, que vas a buscarlos y están todos cerrados, ¿no? Entonces una cosa, lo primero que me llamó la atención es que ¿por qué no se ha desarrollado? Teniendo como padre a la visión integral, o sea, una teoría, una metateoría tan importante, de tanta difusión como es la visión integral, ¿por qué su práctica no se ha desarrollado más, ¿no? Entonces, yo tengo un par de teorías alrededor de esto, y es que, por un lado, al tener un padre tan complejo como la visión integral, no se ha sabido resumir bien la práctica integral de vida. O sea, se ha volcado todo ese contenido aplicado al ser humano. De hecho, los que hayan tenido el libro en las manos, es un libro muy gordo, muy denso, y se ha querido meter de todo allí, con lo cual al final, cuando quieres empezar a practicar qué es lo que se trata, pues por dónde empieza, ¿no?
incluso podemos encontrar que en foros de Facebook y en este sector predomina los aspectos y los debates filosóficos, ¿no? Y hay muy poco que alguien diga, oye, pues estoy practicando, lo estoy haciendo, ¿cómo te va? Y, al final nos enganchamos en prácticas filosóficas. Yo entiendo que Ken Wilber es un gran teórico y él lo admite, que él no es una persona que pueda aterrizarlo esto, digamos, a la práctica, a la parte terrenal, y es necesario una persona así. O sea, el fundador tiene que sentar las bases y solo un cerebro, una mente como Ken Wilber puede ser capaz de desarrollar todo este abanico de disciplinas y agruparlas y condensarlas, y ha hecho un trabajo magnífico en ese terreno, ¿no? Ahora, no le podemos pedir también pues, la parte práctica, no entra dentro de su personalidad, no es su tipología. Él es una persona de estudios, de síntesis, es un magnífico escritor, pero en ese sentido no. Él lleva su propia práctica, pero no ha sabido transmitirlo ahí. Ahora, recientemente, en Integral Life han comenzado a hacer alguna cosita, pero no dejan de ser ponencias alrededor de la práctica integral. Pero bueno, es un paso y algo que va apareciendo. Encontramos una laguna en este tema que me gustaría a mí pues poder cubrir de la mejor forma posible, ¿no? Con el precepto, con la intención de simplificar la práctica integral de vida y llevarlo a la gente de la calle, incluso no seguidores de Ken Wilber, que lo puedan practicar, ¿no? Diríamos entonces, Gustavo, que ese es el propósito que ahora anima a lanzar y llevar adelante toda esta propuesta que estás sacando adelante. Exacto, sí, esa es mi motivación principal, o sea, poder dar a las personas una metodología lo más simplificada posible, pero por simple que no pierda la esencia, ¿no? O sea, mantener la esencia y lo más simple, y sobre todo orientado con grupos también, ¿no? Que es una forma más llevadera de llevar la práctica y mantenernos practicando. Sí, esa es mi motivación, mi ilusión y lo que me quita el sueño, felizmente. Gracias. Sí, otra pregunta que quisiera hacerte, Gustavo, es ¿cómo relacionas también tu profesión y tus actividades con esto de la práctica, con esto que estás ahora poniéndonos a todos a consideración, invitándonos a practicar? ¿Cómo relacionas tú desde tu propuesta personal, tu profesión, tus actividades? Sí, bueno, a ver, es que en realidad la práctica integral de vida, el concepto final, o sea, ya hablamos de lo que era un poquito integral, después lo profundizaremos, y de vida quiere decir que no es una cosa que se hace a nivel puntual, sino que se practica a lo largo de toda la vida, y que se tiene que llevar al día a día, ¿no? También eso después lo veremos ahí. Así que, bueno, yo continuamente estoy haciendo prácticas de integral de vida, acordándome de los 4 o los 5 módulos e intentando equilibrarlos continuamente en el trabajo, al trasladarme, al estar con la familia. En todo momento lo intento llevar a la práctica y ver cuál me olvido para equilibrar la parte que se me olvida, ¿no? Y eso creo es lo importante, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí te quisiera invitar pues a que puedas desarrollar todo este tema y somos todo oídos. Bueno, gracias, Gerli. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien ahí? Aún no se ve. No, aún no. Aún no. A ver. Aún no. Ahí Ahora sí. Tu escritorio. Sí. Vamos a iniciar. Bueno, perfecto. Eso. Bueno, muy bien. Pues vamos a comenzar con lo que es la práctica integral de vida. Este concepto de revisada, ya veréis, porque voy a ampliar algunas cosas con mis descubrimientos que he hecho a lo largo de las prácticas con los talleres que he ido dando y con mi propia práctica personal. Es un poco actualizar lo que es la práctica integral de vida de hace 12 años y
darle una actualización a los tiempos de ahora, y con una persona que lo ha estado practicando pues sistemáticamente, ¿no? Antes de nada, bueno, aquí nos encontraremos con personas de diferentes niveles de conocimiento, con lo cual lo que voy a hacer es buscar una terminología simple, no solo en la charla esta, sino que en la práctica integral de vida revisada, digamos, o renovada, se busca la simplicidad para incluso personas que no vengan del mundo del cambio personal o no vengan del mundo de la transformación transpersonal, que puedan entenderlo y puedan acercarse también. Bueno, comenzamos. Yo he dividido la conversación, el webinar en tres grandes preguntas, ¿no? O sea, para mí creo que lo importante es que nos preguntemos, he hecho unas preguntas que creo que a una persona que se acerca a la práctica integral de vida le puede interesar, ¿no? La primera es si realmente necesito una práctica y si la práctica tiene que ser integral, ¿no? Porque se me habla de práctica integral de vida, ¿no? Una cosa que sorprende es que el título de práctica integral de vida nos habla de practicar, pero no nos habla de la meta. O sea, practicar es la metodología que voy a utilizar, pero no es el objetivo, ¿no? Con lo cual, no es muy glamuroso, digamos, que a alguien le planteemos, oye, pues tienes que hacer una práctica, ¿no? ¿Por qué practicar, no? Dime qué es lo que quiero conseguir primero, ¿no? Entonces, el objetivo, digamos, de la práctica integral de vida, que es lo principal, es darnos cuenta de lo que se quiere, y es un equilibrio, una evolución personal del ser humano desde todos sus aspectos, ¿no? Entonces, para responder si necesito una práctica o no, vamos a recurrir a una de las primeras personas. Digamos, a partir de Sócrates, la filosofía se empezó a plantear de que el hombre era un ser racional, ¿no? Y Nietzsche nace en 1840, digamos que se desarrolla a partir del 1900 sus teorías. Es el primero que se plantea de que el hombre no es un ser racional, ¿no? Que es un ser, plantea que es un ser egoísta, y empieza a no ponerle como la primera característica la característica racional. Y una de las frases que a mí me gusta, que para mí es el principio de las teorías evolucionistas, las teorías evolucionistas empiezan a nacer unos 100 años atrás de varios autores que las van desarrollando en diferentes disciplinas, ¿no? Y Nietzsche, en Así habló Zaratustra y en su teoría sobre el superhombre, nos habla que el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda sobre un abismo, ¿no? Entonces, él empieza a decir que el hombre es una suma de fortalezas, determinaciones, pasiones, pero también de crueldades, ¿no? Entonces, el primero que le empieza a poner al hombre varias cualidades, ¿no? Antes teníamos el hombre es un lobo para el hombre, o sea, las visiones de que el hombre perfecto, que con sus cualidades, o las otras versiones filosóficas de que el hombre es un ser cruel, Maquiavelo, todas estas teorías, ¿no? Y para mí es el primero que integra, de mis conocimientos de filosofía, las visiones de un ser humano en el que podemos incluir cualidades humanas y otras cualidades pues, egoístas dentro del ser humano. Y también nos plantea que el ser humano es un ser humano en crecimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estamos en continua evolución. O sea, es fácil ver la evolución a nivel, digamos, la evolución en edades, ¿no? O sea, la evolución de las edades es una cosa inevitable. O sea, queramos o no queramos, vamos a ir creciendo y al final moriremos, ¿no? Pero quizás lo que es menos conocido son las evoluciones que han desarrollado con más detalle la dinámica espiral, en la que hay desarrollos de la moral y unos desarrollos en diferentes niveles, ¿no? Y Wilber fue el primero en condensar a varios pensadores, filósofos, escritores del desarrollo en un único mapa. Probablemente lo habréis visto, donde hay varias líneas de desarrollo agrupadas todas bajo unos mismos niveles.
Un tip que quería dar, porque no voy a profundizar mucho en esto de los niveles, porque no voy a hablar de la visión integral, sino de la práctica integral de vida. Una de las cosas que nos puede ayudar para sentirnos un poco más completos es la idea de saber que cuando somos adultos, como las personas que estamos aquí, integramos, o cuando somos mayores, integramos un adulto, integramos un joven, integramos un adolescente, integramos un niño, integramos un bebé, ¿no? Esa parte es fácil de ver, algunos ya habréis oído las ideas estas del niño interior, pero también tenemos un adolescente interior, un joven interior y un adulto interior, ¿no? Entonces, aparte, ya con que integremos esas cosas, esto es una de las bases del desarrollo holónico, y es que el nivel siguiente integra en su versión sana al anterior. ¿Vale? Así que yo, como pequeño ejercicio, aquí os planteo eso, recordar y mantener el joven bueno que tenéis detrás, el adolescente y el niño bueno que tenemos todos detrás, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta era, ¿es necesario la práctica que sea integral? Y la respuesta es sí. Y sí, porque estamos formados por varios aspectos. ¿Qué quiere decir esto, estar formado por varios aspectos? En el libro de la práctica integral de vida nos plantea, está dividido en 4 módulos. El módulo físico, el módulo emocional, el módulo mental y el módulo espiritual, o que podemos llamar también transpersonal. Estos 4 módulos es algo que nos acompaña en todo momento y son los 4 módulos básicos. Después hay otros módulos que son menos módulos secundarios o módulos adicionales que se llaman, que también es importante desarrollar. Pero estos 4 son básicos, no descuidar, son aspectos humanos, ¿no? Y dentro de mi estudio sobre la práctica integral de vida, he añadido un quinto, que es las relaciones interpersonales y las relaciones sistémicas. En el libro veréis que se habla de un quinto módulo, que se dice que es adicional, que es la ética. Sin embargo, yo la ética la pondría dentro de la parte de la mente, pues son parte de las creencias que tenemos nosotros, mezclado con parte de emocionalidad. Pero sí falta todo un área que es el del cuadrante inferior derecho, que creo que es fundamental, y es la parte de las relaciones interpersonales con las personas, y la parte de sistemas, me refiero a sistemas exteriores, ¿no? Que son fundamentales para que nos influencian en el día a día, ¿no? Y después veremos también, porque para la práctica de hábitos es fundamental controlar los sistemas de nuestro alrededor, ¿no? Pero dentro de la práctica integral revisada, yo añado 3 elementos más, las 3 cualidades humanas que en el libro se mencionan dentro del capítulo de la mente, pero creo que tienen que tener sus prácticas individuales como lo tienen dentro de la visión integral. En la visión integral se habla de que hay 5 lentes, ¿no? Y 3 de las lentes pues, son las tipologías, o 4 son tipologías, estados, inteligencias y niveles, ¿no? Las tipologías es algo que no evoluciona, o sea, las tipologías nacemos con una forma de ser, con una personalidad, y esa nos acompaña con pequeños matices a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces es fundamental que conozcamos nuestra tipología. Para ello hay test, en Estados Unidos se utiliza mucho el de Myers y Briggs, que lleva muchos años, es muy sencillito, y usa 4 preguntas con 2 posibles respuestas, con lo cual 4 por 4 salen 16 tipologías, y es para mí de los más sencillos que existen, que invito a todos a practicarlo para autoconocerse un poco más, ¿no? También está el eneagrama, muy completo y también bastante simplificado, con 9 tipologías que definen a las personas, y los subtipos, alas, etc., ¿no? Así la tipología es algo básico a tener en cuenta, ¿no? Tan importante como los módulos. Por otro lado, los estados. ¿Qué son los estados? A ver, los estados hay 2 estados principales, los estados de ánimo y estados de conciencia, ¿no? En los estados de conciencia pasamos por 3, 4, ya Alejandro Vilar en otra charla
de aquí de Hispanoamérica Integral ya nos lo detalla, así que no me voy a detener en ello, pero sí los estados de ánimo es algo fundamental. Los estados, al igual que las tipologías, no evolucionan y son cíclicos. O sea, siempre pasaremos, hagamos lo que hagamos, pasaremos por momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de enfado, momentos de tristeza, bueno, no sé, las 5 emociones, el asco, todas estas emociones que tenemos a lo largo del día y todas las subdivisiones o emociones que surgen a partir de esas básicas, ¿no? Así que tener en cuenta los estados es un poco como lo he simbolizado con un reloj. Así como el reloj va dando vueltas, los estados vamos pasando por diferentes estados, ¿no? Y hacernos conscientes de ellos es básico, ¿no? Por eso una de las prácticas estelares dentro de la práctica integral revisada es una práctica que vamos a hacer aquí en la que vamos a revisar cuál es nuestro estado actual, ¿no? Ya veréis que va a ser muy interesante y que os servirá para llevarla en el día a día, ¿no? Y por último, las habilidades. Aquí le he cambiado el nombre, digamos, en la visión integral se habla de inteligencias, pero creo que queda más definido para adaptarlo al ser humano la palabra habilidades, porque inteligencia también ha ocurrido que hemos llevado muchos años en el que la única inteligencia que se aceptaba era la inteligencia racional, con lo cual se suele asociar con la inteligencia racional, ¿no? Las habilidades, en este caso, sí son evolutivas, van avanzando, está simbolizada con esta flecha para arriba, y se desarrollan a través de diferentes niveles. Así que las habilidades y los niveles es una cosa inseparable, o sea, van juntos estas dos gafas o elementos de la visión integral. Así que con esta navaja de Occam que aplico a la práctica integral, pues están integradas estos dos elementos. Y así como en las tipologías podemos hacer pequeños matices para cambiarlos, porque se puede como pulir un poquito la tipología, pero no la cambiaremos nunca, nacemos y morimos con una forma de ser que nos va a acompañar toda la vida. Los estados de ánimo podemos equilibrarlos, ayudar a que no sean tan sufrientes, pero al final todas las personas, incluso los más iluminados, su cuerpo y su emoción va pasando por diferentes estados, ¿no? Evidentemente después pueden colocarse en un nivel transpersonal y trascender esas emociones, pero el cuerpo y la emoción van pasando por esos vaivenes a lo largo de toda la vida, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta que nos hacemos. Y es, ¿qué me puede ofrecer la PIB frente a otros métodos? O sea, estamos ahora en un momento de ¿cómo era la palabra que leí el otro día que me gustó? Era infoxicación. Estamos intoxicados de tanta información, ¿no? Estamos saturados de información, pero podemos decir que también estamos, ¿cómo sería? O sea, intoxicados de metodologías. ¿Qué quiere decir? Que estás saturado de prácticas, de metodologías en Internet, y es difícil escoger cuál escojo, ¿no? Evidentemente las metodologías se adaptan a cada tipología, ¿no? Es importante que cada uno la haga a su manera, ¿no? Pero aún así hay muchas prácticas dentro de la personalidad que uno puede tener, ¿no? Entonces, ¿qué tiene para mí la práctica integral de vida? Es la más completa, es la práctica de las prácticas o la metodología de desarrollo humano por antonomasia, la más completa, ¿no? Y vamos a hacer un repaso en 5 puntos, porque ¿qué puede ofrecer la práctica integral que no tienen otras metodologías, ¿no? Por un lado, a ver, la práctica integral de vida es modular, ¿no? Modular, ¿qué quiere decir? Como vimos antes, toca esos 5 módulos, 4 módulos más uno adicional, cosa que otras prácticas y metodologías no lo son. O sea, tenemos el ejercicio físico que toca el físico, tenemos metodologías psicológicas, tapping, otras muchas de desarrollo que trabajan con las emociones, otras que trabajan métodos de estudio o de concentración o de focalización que trabajan con la parte mental. Tenemos todas las teorías que vienen, metodologías o tradiciones que vienen de Oriente, que trabajan con la parte espiritual, pero
no hay, o casi no hay, metodologías que engloben todo, o sea, en la que yo puedo estar levantando pesas, a la vez puedo estar trabajando con mis emociones, a la vez puedo estar utilizando una metodología para seguir tareas, para focalizarme, para ser productivo, y a la vez puedo estar hablando de iluminación y de despertar, ¿verdad? Entonces, esto no nos lo encontramos en ninguna otra práctica que englobe todos estos elementos, porque al fin y al cabo la vida es eso, o sea, la vida tenemos un cuerpo que hay que desarrollar, unas emociones que hay que equilibrar, una mente racional maravillosa que bien orientada y potenciada nos puede llevar a niveles insospechados, y una capacidad de colocarnos en la conciencia testigo que nos permite vislumbrar ese más allá y ese, si quieres, ese ser superior o esa totalidad, ¿no? O ese vacío. Así que esta es la única metodología que engloba todos estos niveles, ¿no? Es alterna. ¿Qué quiere decir alterna? Que se apoyan. Por ejemplo, si yo he hecho ejercicio físico y después me pongo a practicar la meditación, es muy probable que mi meditación sea mucho más equilibrada, pueda mantener mi postura corporal, el cuerpo lo tenga mucho más ágil y vigorizado para meditar, que si no he hecho antes una práctica del cuerpo, ¿no? Por eso la práctica alterna de los diferentes niveles se potencian y, o sea, que hacen mucho más, multiplican por 2 cuando es alterno que si fueran cada uno por separado, ¿no? Correcto. La práctica integral es rápida y eficaz. O sea, una de las cosas que han procurado, y eso sí lo mencionan en el libro, es sintetizar, sacar la esencia de lo comentamos al principio, Harley, de cuál es lo más importante de las diferentes disciplinas. Y una cosa maravillosa que tiene la práctica integral es que si se descubre una práctica buena de cualquier disciplina del mundo, de Oriente, Occidente, antigua o nueva, pues se puede incorporar, o sea, porque es lo maravilloso de esto, o sea, no estamos cerrados a nada y cualquier cosa que se vea que funciona, pues se integra aquí, o sea, porque no deja de ser también es una metodología que incorpora metodologías de todas las otras, ¿no? Con lo cual lo convierte en una herramienta pues súper potente, pero no está cerrado como otras tradiciones, que si no lo dijo el fundador o no lo dijo... entonces yo en ese sentido lo que estoy abriendo es un poco eso, ¿no? Porque tenemos un libro cerrado, que es la práctica integral de vida, escrita hace 12 años, pero es un poco abrir y que todos podemos integrar y enriquecer una práctica integral revisada y renovada, actualmente incorporando prácticas propias, ¿no? La PIP es adaptable, claro, es muy adaptable porque tiene en cuenta cosas que no tienen otras metodologías, las tipologías. No es lo mismo una persona centrada en el cuerpo, con un cuerpo con facilidad para el deporte, que una persona centrada en la parte racional, una persona más emocional, o al contrario, una persona centrada más en lo transpersonal. Cada uno tiene que potenciar y adaptar la práctica a su tipología, ¿no? Entonces, por eso es adaptable, porque como conocemos tipologías, conocemos de estado y conocemos de inteligencias y habilidades, podemos adaptar a estas 3 cualidades humanas cuáles son las prácticas que mejor se adaptan. Y eso muchas disciplinas no lo hacen. O sea, yo, por ejemplo, a mí me molestaba porque dentro del budismo y cuando estaba allí, consideraban como que todos son seres humanos y todos son iguales, ¿no? Y no era lo mismo, o sea, porque cada uno tenemos una forma muy diferente de ver la realidad en función de nuestra tipología y nuestras fortalezas o nuestras debilidades. Y a eso lo tenemos que adaptar. Y también no somos lo mismo en la mañana que en la tarde, tenemos que adaptar a nuestro estado también, ¿no? Por eso es fundamental y la PIB es adaptable, que otras metodologías no lo es. Es escalable y es funcional. Escalable es que puede ir subiendo cada vez a más. Tiene, dentro de la práctica integral de vida, después lo desarrollaré un poquito más, tenemos lo que son las prácticas estrella y las prácticas de un minuto, ¿no? Podemos ir practicando. Cuando no tenemos poco tiempo, hacemos una práctica de 1 minuto, y cuando tenemos más tiempo, pues hacemos la práctica estrella, que es la práctica completa. Con lo cual tiene esa posibilidad que otras disciplinas yo no le he visto, su versión resumida dentro de cada práctica. Y es funcional, esto es fundamental. Funcional quiere decir que es aplicable al día a día, o sea, no tiene
ningún sentido que hagamos una práctica si luego no la llevamos al día a día. De hecho, es un poco, se lleva al día a día un poco a la fuerza, ¿no? Como si ejercito mi cuerpo, en el trabajo tendré más fuerza, para más vitalidad y me sentiré más vigorizado para trabajar. O sea, ese es el carácter funcional de la práctica integral de vida, ¿no? Y por último, el quinto elemento, que os mencioné un poco antes, que es el tipo de prácticas que tenemos: prácticas estrella, prácticas de 1 minuto, y práctica estelar son las prácticas que se incluyeron después, que son las prácticas de las tipologías y de los estados, que no toma en cuenta la práctica integral tradicional. Aquí veis que tenemos las prácticas, los módulos esenciales, que son el cuerpo, la mente, el espíritu y la sombra. La práctica integral de vida lo llaman la sombra. Yo lo he cambiado por la emoción guión sombra. Con esto no me olvido de la sombra, que es un elemento fundamental y nos puede estar dificultando el crecimiento si no la conocemos, si no trabajamos en ella. Pero la sombra es digamos, es una patología de una emocionalidad mal llevada. La sombra es cuando un aspecto de mi personalidad no lo acepto, no lo integro, entonces lo mando al subconsciente y no lo admito en mí, sino que lo proyecto en una segunda persona, en un él o en un ella, o en una tercera persona. Con lo cual ya deja de estar en mí, en teoría, y me siento más tranquilo. Bueno, y aquí tenemos algunas de las prácticas estrellas que se proponen en el libro de la práctica integral de vida. Ahora veremos un cuadro más detallado, donde aquí así es, en la práctica integral de vida aparece en el libro lo que son los módulos esenciales, los módulos auxiliares y cuáles son las prácticas que plantean. Esto no me detendré porque, bueno, en el libro está y después se profundizará en otros lugares. Bueno, vamos a hacernos la tercera y última pregunta para no hacerlo muy largo. ¿Por qué fallamos en adquirir habilidades? La práctica integral de vida vimos que los 3 elementos, las 3 cualidades son las tipologías, los estados y las habilidades. De estos 3, los más importantes son las habilidades, porque son los que nos permiten desarrollarnos, crecer, son los que nos permiten florecer. En cambio, la tipología y los estados nos permiten, pues, equilibrarnos y como que balancearnos y estabilizarnos un poco, pero lo que nos lleva a desarrollarnos, pues, son las habilidades, ¿no? Y aquí vamos a ver un tema muy importante, porque dentro de la práctica integral de vida yo lo estoy complementando con el estudio de los hábitos, con el desarrollo más importante. Uno de los libros que trabajamos en uno de los talleres es Hábitos Atómicos, de James Clear. Es un libro que acaba de salir ahora traducido en septiembre al español, y es un libro maravilloso en el que os voy a dar unos pequeños tips aquí creo que todos queremos conocer por qué nos cuesta tanto adquirir habilidades, ¿no? Y vamos a ver, uno de los errores que cometemos habitualmente es pensar que los cambios se dan de golpe. O sea, a veces quizás por la película o por oír a las personas que ve, pues me he desarrollado de golpe, que tiene una iluminación de golpe. Ningún cambio se da, al menos en la naturaleza, así abruptamente, ¿no? Y desde mitad del siglo pasado tenemos el conductismo desarrollado por B.F. Skinner, que estudió la conducta operante, en el cual se dio cuenta que la conducta aumenta si después de emitir la conducta la reforzamos, ¿verdad? Esto es muy importante. Si yo refuerzo una conducta, la conducta aumenta la probabilidad de que se dé. En cambio, si después de hacer una conducta la castigo, disminuye la probabilidad de que esa conducta se dé, ¿vale? Entonces, adquirir una habilidad es adquirir un hábito, es repetir una misma acción deseada, o bien dejar de repetir una acción no deseada, ¿no? Hasta que se haga un hábito, ¿no? Entonces, Skinner descubrió que él lo estudió con animales y después, digamos, definió estos 4 elementos que tenemos aquí. Por un lado, las señales. Las señales son todo lo que tenemos. A ver, un momento.
Bueno, las señales son todos los elementos que tenemos, son previos a que se emite una conducta. Por ejemplo, si yo quiero hacer deporte, pues me cuesta hacer deporte, o quiero meditar, pues será más fácil si me pongo una habitación de meditación o me pongo también un recordatorio en la puerta de entrada a mi habitación. Recuerda meditar todos los días a las 8 de la tarde, ¿no? Entonces es una señal que me va a facilitar la respuesta, pero al fin y al cabo el objetivo es emitir una respuesta, ¿no? Esto de aquí es el objetivo final, la respuesta deseada. Pero antes de una respuesta existe un anhelo. Un anhelo es el deseo previo a hacer una cosa, ¿vale? O sea, si yo me planteo meditar, pero no existe el anhelo de meditar, pues mal lo tengo. O sea, esa conducta, por más que lo fuerce, no va a existir. O sea que tengo que generar una señal que me lo recuerde, intentar el anhelo hacerlo lo más atractivo posible. La respuesta vamos a buscar simplificarla también lo más que podamos. Y por último, la recompensa, que es lo que dije antes, ¿qué viene después de la respuesta? O sea, si yo me la recompenso, voy a hacer más fácil que después se dé la conducta. ¿Sí? Entonces tenemos que los cambios son gradualmente, son un aumento del 1% progresivo. O sea, todos los cambios, la naturaleza también, las plantas, el crecimiento humano, a nivel físico, vamos creciendo poco a poco. La emocionalidad nuestra, hagamos o no hagamos nada, cada vez se va equilibrando un poco más. La parte racional también, vamos adquiriendo cada vez más conocimiento. Entonces todo es gradual. No sé por qué tenemos una idea equivocada de que tiene que ser de golpe. Y si alguna vez se os olvida, os recomiendo esta frase de Jacob Riis que dice: cuando nada parece ir bien, visito al cantero, este que pica las piedras. Este hombre golpea la roca con su cincel y su martillo, quizás hasta un centenar de veces sin hacerle siquiera una grieta. Sin embargo, al dar el siguiente golpe, la roca se parte en dos. Sé que ese golpe no fue el que rompió la roca, fue la suma de todos los golpes que dio anteriormente. Así que esta frase es una frase que tienen en un grupo de béisbol, la tienen ahí en el vestuario, y es recordar que todo se hace paso a paso, golpe a golpe, golpe a golpe, y en un momento sentiremos que esa emoción se rompe y aparece de golpe, sentiremos ese cuerpo más desarrollado, sentiremos esa mente más equilibrada y menos mente de mono, y podremos colocarnos con más facilidad en la conciencia testigo, ¿no? Pasemos al segundo principio. Los cambios pequeños no se detectan hasta pasar un determinado umbral. ¿Cómo vamos de tiempo, Diana? Es hora de ir a la práctica. A la práctica. Sí, vale. te digo, son las 11:48. Vale. Si quieres, nos puedes compartir la presentación y la hacemos llegar a los que están participando hoy y se las compartimos. Me la envías ahora y por el chat se las compartimos. Vale, y vamos vale. más a la práctica. Lástima, porque eran cositas interesantes. Bueno, muy bien, pues nada, ahora hacemos así. Pasamos entonces a la práctica. Vamos a ver, os he preparado dos prácticas, ¿no? La primera va a ser una práctica guiada en la que... gracias, sí. Nos ponemos así. En la que se llama la práctica estelar de ver el estado, ¿no? Y es una práctica que os invito, la vamos a practicar ahora, pero para que practiquéis después cada uno en el día a día, en todo momento. Porque si hay algo que nos hace infelices, creo que no es tanto nuestras tipologías, y no es tanto nuestras habilidades, o digamos que sí, pero es nuestra habilidad de manejar nuestros estados, ¿no? Entonces es fundamental aprender a manejar nuestros estados. Aprender a manejar nuestro estado, aprenderemos a tener un nivel de bienestar pues mucho más elevado, ¿no? Y para eso, ahora os voy a pedir que bueno, nos relajemos un poco
yo voy haciendo unas preguntas y en la que vosotros vais a hacer como una especie de escáner en el que vamos a repasar diferentes partes del cuerpo y diferentes estados. ¿Verdad? Vamos a tocar un gong. Muy bien. Podemos hacer esta práctica con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, como cada uno se sienta más cómodo. Vamos a ir repasando los 5 elementos que vimos en la conversación de hace un ratito. Comenzaremos por los niveles más burdos hasta llegar hasta los más sutiles. Y vamos a ir repasando cómo está nuestra fisiología en este momento. Cómo nos sentimos a nivel fisiológico. Esto quiere decir, tengo hambre, tengo el cuerpo cansado, quizás un poco de sueño. ¿Cómo es mi postura? Repaso mi postura corporal. Siguiendo dentro del aspecto físico, repaso mis 5 sentidos. La vista, si es que tengo los ojos abiertos. Repaso cómo tengo la vista cansada o no. Qué es lo que estoy escuchando. Atiendo en este momento lo que estoy escuchando. El tacto, cómo siento mi cuerpo en la silla. Atiendo también mi respiración, cómo es mi respiración, es pausada o no lo es. Y algún otro aspecto físico que en este momento nos venga a la mente. Pasamos ahora al aspecto emocional. ¿Cómo es nuestro estado emocional? ¿Nos sentimos seguros? Esto lo ha desarrollado mucho Maslow. ¿Cómo es nuestra autoestima? ¿Nos queremos? ¿Tenemos una buena valoración de nosotros mismos? ¿Qué deseo me viene ahora a la mente? ¿Tengo alguna otra emoción intensa en este momento? ¿Hay algo que odie mucho que pueda hacer que esté proyectando en las personas? ¿Qué es lo que más odio de mis personas cercanas? ¿Qué es aquello que me pone colérico? Quizás detrás es una cualidad, una característica mía que estoy rechazando. Pasemos ahora al estado mental. ¿Cómo es mi relación con el exigente? El exigente es ese personaje que todos tenemos dentro, que habla mucho del diálogo de voces, el cambiador, que es una persona muy útil, es el que nos lleva a avanzar, a progresar, pero es importante mantenerlo en el camino del medio, que nos permita evolucionar, pero que no nos lleve a la parálisis por exceso de exigencia. Por otro lado, ¿cómo es mi concentración actualmente? ¿Y cómo es mi concentración en el día a día? ¿Tengo facilidad para concentrarme? Pasemos ahora a los aspectos sistémicos. Me he sentido integrado a la gente de esta charla, de esta conversación. Dentro de la narrativa predominante de la sociedad, ¿cómo la llevo? ¿Estoy de acuerdo con las cosas, los pensamientos que se presentan? Por ejemplo, ahora tenemos el caso del coronavirus. ¿Cómo llevo eso, la narrativa del coronavirus? Y por último, pasaremos a revisar nuestro estado transpersonal. ¿Puedo colocarme en este momento en la conciencia testigo? Imaginemos, y esto ayuda muchas veces, intentemos salirnos del cuerpo durante un momento
y mirarnos desde fuera, mirarnos desde arriba. Desidentificarnos de este cuerpo, mente y emoción que hemos repasado ahora y que es nuestro vehículo muy importante, pero quizás nosotros seamos ese observador que puede colocarse en la parte de arriba y con esa desidentificación del cuerpo, mente y emoción hay muchas cosas que se simplifican y se comprenden más. ¿Cómo es mi relación con un ser superior o con un orden superior? Muy bien. Pues aquí acaba. Nos movemos un poco para entrar ahora a conectar con esta realidad presente, con esta charla que estamos escuchando. Y vemos entonces que este ejercicio yo lo practico continuamente en una versión simplificada, o la puedes hacer más completa en diferentes momentos. A veces estoy en el coche y digo, a ver, repaso cómo está mi cuerpo, postura, tal, las emociones, pues sí, voy nervioso porque pienso que llego tarde al trabajo. A nivel racional, pues estoy distraído, no me veo concentrado en la carretera o en el camino a coger el autobús. ¿Cómo me siento en el entorno? O sea, ¿qué relación tengo con mi entorno cercano? Observo un poco el entorno alrededor, mi equipo de trabajo, mi familia. Y por último, si tengo tiempo y es una práctica que uno le conecta, pues me pongo también un ratito en el testigo. Intento salir y observarme desde fuera, ¿no? Y trascender ese cuerpo, esa mente y emoción, ¿no? Así que, bueno, esta es la práctica estelar para practicar en el día a día, que la llevéis a vuestra vida. Muy bien, Diana. Si quieres, comenzamos la segunda práctica. La segunda práctica tiene un carácter diferente. En este caso vamos a hacer grupos de 2. Y yo la voy a explicar. Tiempo como estamos, Diana, me has dejado una guía aquí para que la siga, pero no puedo mirarla. Ya van a ser las 12, tendríamos unos 10 minutos, máximo 15. Bien, o sea que vamos bien, ¿no? Nos hemos colocado en hora ahora. Sí. Vale, pues muy bien, vamos a hacer la segunda práctica. Sí, aquí os invitaría, hola Joaquín, gracias por aparecer, a encender las cámaras, los que las tengan. Discúlpame, van a quedar, perdona Gustavo, van a quedar entre 2 y 3 participantes por grupo. Perfecto. Esta práctica es la revisión de habilidades. Entonces vamos a ir revisando por diferentes aspectos de la vida, que son estos 5 módulos que vimos. Repasaremos cuáles son nuestras habilidades. En este caso ahora sí ya dejamos los estados, acordáis, tipologías, estados y habilidades. Vamos al tercer elemento, que son las habilidades, las inteligencias, y vamos a repasar cuáles son las habilidades que queremos cambiar, ¿vale? Entonces, Diana después os dejará un esquema cuando estéis cada uno en el chat, que al clicar en el chat va a salir esto mismo que os voy a leer, pero la metodología sería algo así, siguiendo la chuleta que tendréis cada uno delante cuando hagáis grupo. Lo primero os presentáis, las 2 o 3 personas que estéis, escogéis quién es el primero en hablar, y siguiendo la práctica, yo la voy a hacer ahora, por ejemplo, con vosotros, qué es lo que haría cada uno, ¿no? Entonces empiezo repasando mi aspecto físico y qué cosas quiero cambiar de mi aspecto físico, ¿no? Allí en la guía veréis que se menciona la alimentación sana. Quiero cambiar mi alimentación, quiero cambiar la resistencia, elasticidad o mi movilidad muscular. ¿Hay algún otro aspecto de mi cuerpo no deseado, mi aspecto físico que quiero desarrollar? Después pasamos al aspecto emocional. Entonces yo diré a la persona que tenga delante, a nivel emocional, pues quiero cambiar
por ejemplo, mi sentimiento de autoestima. Todo esto no os preocupéis, apuntarlo porque ya estará allí. Si alguien quiere, pues lo puede apuntar. Pero son, digamos, separados como 3 elementos dentro de cada aspecto, ¿no? Quiero cambiar dentro del aspecto emocional, gestionar mis emociones, conocer más mi sombra, mis aspectos rechazados. En el aspecto mental, quiero ampliar mi conocimiento, mis aspectos de intuición, autorrealizarme, lo que cada uno considere por autorrealizarse. ¿Cómo llevo el tema de priorizar y de focalizar? ¿Tengo facilidad para eso o es alguna habilidad que quiero adquirir? Quiero adquirir la habilidad de dialogar con mi parte de la expectativa, de ese controlador que hablamos antes. Bueno, y así, en los diferentes, no quiero quitar tiempo de la práctica, pero ya lo veréis ahí los puntos en los que cada uno va a verlo comentando a su compañero. Luego el compañero dice lo suyo y si hay tiempo, pues lo comentáis entre vosotros. Perfecto, entonces gracias Gustavo, voy a enviarlos a los grupos y van a recibir un mensaje para aceptar la invitación y una vez estén en los grupos voy a colocar en el chat las instrucciones como la guía que nos comparte Gustavo para que la tengan a la mano y la puedan ir repasando. Vamos a tener unos 10 minutos aproximadamente para que puedan repasar los 5 aspectos. Que disfruten. Joaquín, ¿vas a participar en grupo para que aceptes la invitación? Y Norberto. ¿Cómo hago para aceptar la invitación? A ver. ¿No te sale la invitación? No, no me sale, ¿no? ¿Me oyes? Sí, yo te oigo y te veo. Ah, vale, vale. Te voy a enviar a la habitación 5 a ver si te vuelve a salir el video como un letrerito para que vayas a ese cuarto. Entrar, sí, entrar. Disculparme, he enviado toda
la guía, pero creo que no les llegó, la he enviado como 3 veces por el chat para todos, la voy a volver a enviar y la voy a enviar como archivo adjunto. Y creo que no pudieron hacer la práctica completa, pero bueno, los invito a que si alcanzaron a hacer algo, lo compartamos con Gustavo, o si alcanzaron o a compartir del ejercicio anterior para ir cerrando, y mientras tanto yo les adjunto en el chat la información de la segunda práctica. Sí, yo lo que he visto, Diana, aún así que, aún no viéndolas, por lo menos las 2 personas que estaba yo en el grupo, bueno, lo habían recordado bastante bien. O sea que nos pudieron decir cuáles son las habilidades principales, cuáles de ellas querían practicar y cambiar, ¿no? Pues te dejo con el grupo para que puedas guiar como el compartir, mientras yo voy. Muy bien. A ver, la importancia de esta práctica es, bueno, o sea, dentro del cambio de habilidades, que son de las 3 piedras angulares de la práctica integral revisada, recordamos tipologías, estados y habilidades. La habilidad, que es lo que hemos hecho ahora, este repaso de qué habilidades quiero adquirir, pues es fundamental, ¿no? Porque es lo que nos permite crecer, como vimos en esos diferentes niveles, lo que nos permite evolucionar, florecer y avanzar, pasar por los diferentes niveles, es el trabajo con las habilidades, ¿no? Hay habilidades, bueno, no corresponde a este momento, pero hay habilidades de un nivel, de otro de segundo, de tercer, o sea, los diferentes niveles tienen sus habilidades principales, ¿no? Más destacadas. En cuanto a las prácticas, a ver, ¿cómo os habéis sentido? ¿Alguien que quiera compartir? A ver. Hola, ¿qué tal? Yo quisiera compartir mi experiencia. Muy bien, Leonardo. Muy bien. Nos costó un poco tener la estructura requerida con mi compañera Daniela, si mal no recuerdo su nombre. Nos dimos cuenta que era necesario durante la pandemia trabajar las emociones en pandemia, y en mi caso, como yo vivo en Chile y tenemos un conflicto parecido al de los chalecos amarillos, el llamado estallido social, también tengo que trabajar las emociones durante el estallido social. Y eso es un trabajo que no se había dado antes en décadas en mi país. Así que yo voy a priorizar eso al menos en cuanto a la sombra. Aparte de eso, estoy trabajando mucho en los horarios de sueño, la higiene del sueño, la alimentación, y tomé un préstamo del catolicismo de Benedicto XVI y estoy haciendo ayunos de televisión, ayunos de internet y ayunos de radio. A los que no son católicos les da alergia, pero yo no encuentro de lo más práctico que hay. Bueno, esa es mi intervención. Muchas gracias. Muy bien. Una cosa que os podéis llevar a casa es de estas prácticas que habéis dicho, sería interesante cuando acabemos la charla aquí, escribirlas, y que al menos en una o dos hagáis lo que es una declaración de intenciones, o sea, comprometáis a hacerla. ¿Esto cómo se hace? O sea, si lo queréis hacer y sois personas que os gusta escribir y más formales, pues haces la clásica carta que yo pongo mi nombre, me comprometo a hacer la práctica tal, y definirla bien, qué día la quieres hacer, con qué periodicidad, tal. Así que os invito a que al menos os llevéis de aquí una intención de una de las prácticas ahí, decir, mira, pues esta la voy a hacer porque llevo tiempo queriéndola hacer. Y también podéis compartir en el grupo de Hispanoamérica Integral cómo vais avanzando con esa práctica que habéis. ¿Es posible eso, Gerlin? Sí, por supuesto. Vale. Claro que sí. Esa práctica que os habéis planteado, ¿cómo vais avanzando? Es una excelente iniciativa. Si alguien me quiere escribir y comentar algo así en privado, pues también dudas que tenga y eso lo puede hacer por Facebook, WhatsApp o otros medios, o correo electrónico. Muy bien, gracias. Tiempo, no sé. Tenemos algunos minutos para algún otro comentario más. Bien.
No, tal vez yo quisiera compartir que me encantó escuchar a Leonardo con su aporte de los, ¿cómo se llama? Los ayunos, porque me parece que de verdad en algún momento yo lo apliqué, en algún momento que estaba teniendo tensión y fui muy consciente con mi observador. O sea, me parece que ese es uno de mis buenos amigos. Y ahorita cuando estabas haciendo el ejercicio, el primer ejercicio, me di cuenta de algo súper interesante con mi testigo. Entonces, siento que recordarme ese testigo que está ahí, compañero de viaje, y poder hacer, por ejemplo, lo que sugiere Leonardo, para mí en su momento cuando lo hice fue súper importante, pero recordarme que siempre lo tengo. Yo particularmente tengo un cuaderno al lado, que es un cuaderno de observaciones permanente, donde estoy allí reportando aquello que me di cuenta, aquello que me invita a seguir. Entonces, evidentemente creo que ese es el testigo en desarrollo, ¿no? Y pues qué rico escuchar también que de alguna manera con estas prácticas integrales de vida, ese amigo observador está ahí siempre presente. Entonces, como que me siento que voy andando como por un camino que se ajusta como a mis posibilidades y me gusta. Exacto. Muchas gracias, Marcela. Perdón, Gustavo, ¿querías decir algo? Sí, no, ese testigo, lo bonito del testigo, que el testigo es como un ¿cómo se llama? El notario, no sé si se llama igual en diferentes países, aquella persona que testifica, observa, pero no juzga, ¿no? Así que es la conciencia pura y es un colocarnos en ese personaje o ese aspecto nuestro es muy bonito y es un paso previo para en un futuro esa desidentificación con nuestro cuerpo, mente y emoción. Sería muy bonito, Marcelo. Sí, sí. Sí, que estamos muy apenados porque el tiempo sí ya nos está ganando, estamos sumamente apremiados. Y nos encantaría poder continuar con esto. El tema realmente es magnífico, es extraordinario, es muy amplio, muy completo, Gustavo. Esto es algo que merece un muchísimo mayor aliento. Cuenta con nosotros. Realmente es algo maravilloso. Es como tener no una agenda, sino varias agendas simultáneamente. Y por tanto, si tengo buenos resultados con una agenda, ¿cómo no tener mejores resultados aún con varias agendas? Yo quiero invitarte a que puedas comentarnos algo más, dónde te encontramos, cómo te seguimos, qué podemos hacer para poder continuar con esta práctica. Muy bien. A ver, déjame poner la pantalla. A ver, quiero compartir ahora. Vamos a hacer un repaso rápido, otro método de llegar. Bueno, nada, brevemente, lo que aquí tenemos, bueno, por un lado, los que quieran profundizar más en este tema, estamos haciendo dos talleres. Uno es de inicio a la práctica integral, que es el primer paso para los que no hayan hecho nada. Y luego un segundo taller que es para los alumnos del primer taller de la práctica integral de vida, ¿no? Toda esta información la encontraréis aquí en la página web de aquí abajo, pero os explico brevemente en qué consiste. Una cosa fundamental, o sea, ya hemos visto que adquirir hábitos cuesta mucho, ¿no? Y lo que yo me he dado cuenta es que cambiar hábitos en grupo es mucho más fácil que si lo quiero hacer solo, ¿no? Esto ya en el mundo físico es muy normal, por eso se han inventado los gimnasios. Muchas veces es más fácil hacer gimnasia en un gimnasio donde te levantas y ves más gente lo está haciendo, que si te quieres poner a hacerlo solo, ¿no? Por eso los grupos de apoyo yo creo que es un elemento fundamental para trabajar el cambio de hábito y para trabajar en general la práctica integral de vida, ¿no? Trabajar con tipologías, estados. Por ello, entonces, este taller de inicio son talleres grupales, son talleres online, son 9 sesiones, porque como hemos visto antes,
los cambios no se dan de fin de semana. O sea, si pretendéis ir a un retiro de un fin de semana y cambiar, quitarlo de la cabeza porque eso es imposible. O sea, no hay ninguna transformación que sea de fin de semana. O sea, no gastéis el dinero en eso. Ir mejor a tipo de talleres que sirvan. Bueno, perdona si alguien hace de ese tipo de talleres, pero, o sea, priorizar talleres que sean largos, más a largo plazo, porque son la forma de cambiar, ¿no? Entonces, bueno, son reuniones de hora y media online que se hacen los domingos, y ahí vamos repasando los diferentes capítulos. Utilizamos el libro este de Práctica Integral de Vida, que supongo lo conoceréis. Ahí en la web está explicado todo esto, y vamos pasando por los diferentes capítulos y ampliándolo con las cosas nuevas que se ha ido poniendo de la práctica integral revisada, ¿no? Y bueno, eso es todo. El taller cuesta 90 euros todas las sesiones. Y para el que se apunte a lo largo de este fin de semana, es decir, y que haya venido de este taller, o sea, los que han estado apuntados aquí, tendrán 20 euros de descuento. En lugar de 90 serán 70, ¿sí? Para premiar a las personas que han asistido aquí.